Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Instagram Live. Llegó el día, el esperado día de poder conversar y reflexionar con un mentor del emprendimiento digital, con un experto, una persona realmente inspiradora que a través de su blog y de su sitio Conocimiento Experto, a través de sus distintas plataformas, a través de su podcast, busca cambiar la vida de miles de emprendedores y empresarios que quieren comerse el mundo, que quieren cambiar la realidad y quieren aportar también en un mundo distinto, con proyectos de alto impacto. Mi nombre es Alejandro, comunicador social. Vamos a estar en minutos conectados con Salvador Mingo, experto en emprendimiento digital, fundador del programa Conocimiento Experto, con más de 100 mil y millones de suscriptores en YouTube, con más de 2 millones de descargas en sus podcasts, con más de 100.000 seguidores en Instagram. Realmente una inspiración. Les agradezco desde ya a todas las personas que se están sumando, a Pedro Javier 14, a León Nix. Mi nombre es Alejandro, comunicador social de este y otros proyectos. Puedes ingresar a mi sitio web www.alejandrocomunicadorchile.com. Mi intención a todas las personas que nos están escuchando es poder unir el mundo de la comunicación social con el mundo del desarrollo sostenible. Y es por eso que mi interés está en poder conversar en profundidad y compartir contigo también desde tu casa esta conversación inspiradora con Salvador Mingo, un emprendedor digital, uno de los más grandes emprendedores digitales de Latinoamérica, que busca también con su proyecto Conocimiento Experto cambiar la vida de muchas personas. El COVID-19 ha obligado al mundo a detenerse, a replantearse, y también nos ha obligado a nosotros a poder reinventarnos. De eso queremos hablar, del poder de la reinvención, del poder del emprendimiento digital y del poder de la mente al transformar un sueño en un proyecto de alto impacto. Estamos a solo segundos de conectarnos con Salvador Mingo. Ya le voy a dar la solicitud de conversación que esperamos sea una conversación con propósito. Salvador, ¿cómo estás? Un gran abrazo y muchas gracias por formar parte de este Instagram Live. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te va? Excelente, gracias por invitarme antes que otra cosa. La verdad es que estamos aquí para aportar, para ver, conversar, charlar y vamos viendo a ver qué sale de todo esto. Como decimos en Chile, vamos directamente al grano de la conversación y entremos en tierra derecha, Salvador. Desde el punto de vista personal, ¿en qué aspecto tú has cambiado respecto a todo lo que ha sucedido con el COVID-19? Hoy estamos conversando con un Salvador distinto a la era pre-COVID. Es curioso, ¿eh? Porque yo creo que lo que hizo el COVID, por lo menos en mi caso, fue intensificar lo que ya venía haciendo. O sea, no fue algo que mucha gente se tuvo que reinventar, ¿no? Mucha gente cambió su vida por completo, porque al final, digamos, su estilo de vida era algo que estaba afuera, convivía con la gente, tenía que tener interacción directa, es decir, todo una vida más tradicional. Cuando tú eres emprendedor digital, como mi caso, o sea, gran parte de tu trabajo lo haces desde tu casa o tu oficina, tu espacio, ¿no? Pero digamos, lo haces desde tu privacidad. Y eso hace que a lo mejor esta cuestión del COVID uh, nos fue, digamos, intensificó los esfuerzos porque ahora la gente, pues en lugar de estar fuera, pues ahora estaba más bien conectada, ¿no? El COVID lo que hizo fue intensificar mucho toda la cuestión de estar en línea, en mi caso. Y si antes lo hacía, pues ahora lo hacía más. Creo que me ayudó a mejorar en muchos aspectos en ese sentido, ¿no? O sea, como ir perfeccionando un poco más lo que ya venía haciendo y lo fue intensificando. Sería lo que te podría decir de mi parte en ese sentido, Alex. Desde ese contexto, Salvador, el COVID-19 trajo muchas consecuencias negativas para la humanidad y para la sociedad, y lo sabemos, pero también hay Uh-huh. consecuencias que fueron positivas y que nos Sí. obligan a mirar el mundo y el modelo de desarrollo desde otra perspectiva. A tu juicio, ¿cuáles son las grandes enseñanzas que sacamos como humanidad
respecto al COVID y cuáles son las cosas positivas mirando hacia adelante? Yo te puedo decir algo, recientemente, fíjate, hice un análisis de un libro que se llama Post-Corona. De hecho, habla precisamente del mundo después del corona, ¿no? O sea, hacia dónde van las cosas, de Scott Galloway. Y tiene mucha razón, mira, creo que por aquí lo tengo. Sí, aquí está. O sea, este es un libro que nos ayuda sobre esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó? Porque es verdad, sí hubo cambios, claro, ¿sabes qué es la enseñanza creo que más fuerte? Es que tenemos que acostumbrarnos a no apegarnos a nada. Y sobre todo, que lo que va a ser una constante, una vez más, y se reafirma, es el cambio de las cosas. Y cuando nosotros creemos que tenemos controlado algo, va a pasar algún suceso que está fuera de nuestro control y nos tiene que obligar a fluir sobre esa línea, ¿no? Por eso es que quizá la cuestión tecnológica se fortaleció mucho. Las empresas tecnológicas, tú tienes, por ejemplo, en este momento, no sé, un Zoom, se disparó. Las grandes de siempre, un Facebook, un Amazon, un Apple, un Google, se posicionaron cada vez más, Microsoft incluso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un modelo de negocio Netflix. O sea, todo lo que viene siendo un esquema de plataformas y aspectos donde tú te ofrezco yo comodidad para que tú hagas las cosas desde donde estés, ha sido lo que se ha intensificado. Entonces, sobre esta cuestión creo que una de las enseñanzas es eso. No podemos seguir pensando como lo que veníamos pensando antes y creyendo que las cosas van a seguir funcionando igual. Yo creo que hay principios básicos que siempre hay que tener presentes, ¿no? Hay principios que nunca van a estar fuera de contexto, siempre van a estar. Pero la forma de hacer las cosas es lo que puede cambiar. O sea, el fondo yo creo que permanece, pero la forma es la que tiene que adecuarse. Y tenemos que ser humildes en ese sentido, o sea, tenemos que entender que si yo hacía las cosas y me iba bien, hay que agradecer por eso, pero no significa que siempre las cosas van a seguir igual. Entonces, sobre este concepto, hablando de emprendimiento, ¿no? Específicamente de negocios y sobre esa línea, creo que la enseñanza del COVID va sobre esta cuestión. Quienes se lograron reinventar y quienes lograron de alguna manera adecuarse y fluir mejor hacia este tipo de cambios, se fortalecieron. Los que no, los que de plano no pudieron, fueron los que más sufrieron. Pero es una señal, o sea, es como una advertencia que se nos da. Tienes que comenzar a ver que las cosas van a estar cambiando y no está en tu control lo que puede pasar. Lo que está en tu control es la forma en la que vas a reaccionar sobre eso. Tienes que ser muy flexible, ¿no? Decía Bruce Lee en su momento, hay que ser como el agua. O sea, hay que fluir sobre las cosas, o sea, hay que marchar, hay que moverse, no hay que estancarse. Y sobre esa línea es donde creo, ¿no? Sin entrar en otro tipo de polémicas donde, bueno, sabemos que hay otros problemas, Sí. pero por la cuestión de emprendimiento, creo que donde yo te puedo hablar más, es como la perspectiva que me viene a la mente. Salvador, hay muchas personas profesionales en toda Latinoamérica que han perdido sus trabajos y que están pensando en que hoy es el momento de transformar ese gran sueño en un proyecto de alto impacto. Tienen identificada la problemática, tienen identificada una necesidad, un público objetivo, tienen un servicio o producto perfecto en su cabeza y tienen un computador frente a ellos. Sí. ¿Cuáles son los primeros pasos para transformar un proyecto en un emprendimiento digital que realmente sea exitoso? Si nos pudiese dar algunos tips concretos. Lo primero yo creo que tienes que pensar en qué valor es lo que ofreces. O sea, realmente, porque muchas veces nos podemos basar en qué voy a obtener yo, qué voy a ganar, cuánto dinero me va a generar. La gran parte de los negocios se mueven sobre esa línea, es cuánto puedo generar, ¿no? Pero creo que el mundo o la forma en la cual la tecnología fluye es muy fría, ¿sabes? Entonces hay aspectos que ahora importan más se están reforzando, como el hecho de humanizar la web. O sea, cómo podemos, este tipo de interacciones que tenemos en este momento va muy de la mano, ¿no? ¿Cómo podemos fluir de una manera más natural? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos dentro de este medio? Por eso las marcas, si tú lo analizas, las marcas ya no te muestran tanto el producto como tal, o sea, porque al final el producto es frío. Lo que las marcas van a mostrarte es más bien
a la gente que lo usa y cómo su vida es increíble si lo usas, ¿no? O sea, se sobresalienta. Entonces, una parte creo que tienes que empezar por esta cuestión de qué valor vas a dar. Y dos, yo creo que es crítico, te tiene que gustar mucho esta labor que vas a hacer. O sea, si tú vas a vender, por ejemplo, zapatos, tengo un caso que es interesante, tengo un colega que se puso a vender zapatos deportivos, tenis le decimos aquí, ¿no? Zapatillas para correr, porque él era un corredor, bueno, es un corredor, le gusta mucho correr. Entonces, lo que él tenía su trabajo, de pronto lo finiquitan, lo liquidan, y su pasatiempo es correr. Entonces él iba pues a entrenar maratones y ese tipo de cosas. Entonces él tenía un conocimiento sobre este tema, ¿no? Ya lo que le gustaba era comprar zapatos para correr mejor. Entonces él empezó a crear como pequeñas cápsulas, ¿no? Creo que lo hizo por medio de un blog primero, recomendando qué zapatos le funcionaban mejor. Nada más, o sea, lo hizo no por un afán de, cuánto voy a ganar, ni mucho menos, sino es algo que me gusta. Pero como lo hacía genuino y aparte tenía conocimiento, que es importante, o sea, te tiene que gustar, pues aparte tienes que saber, se empezó a hacer como de una audiencia, ¿no? De pronto la audiencia le decía, oye, ¿dónde consigo esos zapatos? Oye, ¿dónde puedo encontrar esos tenis que me dicen, esas zapatillas? Y él empezó a pensar, bueno, yo te lo puedo dar. Y no hizo otra cosa, sino pues, oye, no es que él fabrique los zapatos, simplemente él sabe dónde comprarlos y dónde mandarlos, ¿no? Que es el modelo como tipo dropshipping, casi casi, ¿no? Entonces, la gente me pide a mí y yo te lo mando. ¿La diferencia cuál fue? Se ganó la confianza de la gente. Ese es el punto. O sea, él aportó valor primero. Y una vez que aportó valor, entonces fue más sencillo. Respondiendo a tu pregunta, si alguien quiere empezar con pasos de bebé, te diría, bueno, dime primero qué valor voy a ofrecer, qué valor voy a recibir de ti. Sería la primera pregunta. Dos, y si realmente tienes el conocimiento que avale eso. Porque en este momento uno de los problemas es ese. A lo mejor tú me puedes decir las cosas, pero no significa que tú las vivas o tengas la experiencia de. Y creo que esta cuestión de la experiencia es muy importante. El hecho de que la gente realmente diga, ¿sabes qué? Esta situación que me pasó, te la comparto y entonces tú obtienes un valor real de esa línea, ¿no? Vivimos en un mundo de teóricos, Alex. O sea, donde la gente siempre, todo sabe, pero poco experimenta. Y creo que estos cambios que surgen ahora nos van a obligar más a ser más humanos y a experimentar más para poder entonces ofrecer algo que la gente le pueda convenir. Sería esa línea primero. Ya tienes todo. Ok, empiezan por ofrecer valor y ve puliendo tu conocimiento en función de eso. Desde ese punto de vista, tú lo decías bien, Salvador, la experiencia es muy importante y cuando uno potencia o construye una marca personal a través del ofrecimiento de un servicio o un producto, también el transmitir la experiencia es muy importante y el Sí, generar contenido en las redes sociales es muy importante. Respecto claro. a la generación del contenido, ¿qué es lo que hoy las audiencias o las personas en las redes sociales quieren consumir como contenido de valor? ¿Quieren aprender a solucionar algún problema puntual? ¿Quieren vivir o conocer la experiencia de la persona? ¿Quieren compartir conversaciones, compartir reflexiones? ¿Cuál dirías tú que son las tendencias respecto a la generación de contenido, que son aspectos que podría usar hoy un emprendedor con una marca personal, por ejemplo, para iniciar un Instagram o un Facebook o una aventura en LinkedIn? Tenemos una situación que se le conoce como la economía de la atención. Y esta economía de la atención, créeme, es más lucrativa que la economía de la energía o el petróleo. O sea, genera una cantidad exorbitante de dinero. Y es parte de lo que te decía antes. Las marcas o los productores de cosas utilizan la imagen de las personas para entonces poder vender. Eso es como la inercia de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hay demasiado ruido, hay demasiada desinformación, nos limitan mucho en función de cómo pensar, cómo creer, qué decir, por qué es políticamente correcto, qué no, etcétera. Y nos condicionan constantemente. Nos bombardean de todo, ¿sí? Siempre. Nunca antes ha habido tanta, eh, o sea, por ejemplo, nuestra mentalidad o nuestra atención
cada vez es más limitada. Antes decían que teníamos 7 segundos de atención plena. La verdad es que ahora no tenemos, yo creo que ni 3 ni 2, porque nos hemos acostumbrado a estar constantemente consumiendo información, pero de forma sin parar. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, hay un nicho enorme sobre la cuestión de los contenidos y la gente, algo que no va a dejar de pasar es eso. O sea, la gente va, y más ahora, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión del COVID, lo que sucede es que, oye, pues estoy en mi casa, ¿qué hago? Pues la manera más simple de distraerme es ver algo, ¿no? Normalmente, pues ya sea me voy a YouTube, veo cosas, o veo películas, o veo series, o lo que tú quieras, ¿no? Pero estoy consumiendo constantemente contenido. Lo mismo pasa con las noticias, notificaciones, el WhatsApp, redes sociales. Imagínate o sea, cómo nos bombardean constantemente. Entonces, sobre esta tendencia del contenido, tenemos que comenzar a verlo como, o una línea que en lo personal yo quise tomar fue, bueno, ¿cómo puedo dar algo, ¿no? Sobre lo que se genere? Porque al final, a mí me toca mucho verlo, por ejemplo, ahora con plataformas como TikTok, es la que más me toca analizarlo. O sea, es un mundo, o sea, las generaciones que lo consumen en su mayoría, o sea, las generaciones más jóvenes, creo que tienen una forma de ver las cosas ya muy distinta a como fueron otro tipo de generaciones, ¿no? Están acostumbrados a las cosas muy rápidas, muy sencillas, a tenerlo todo de forma inmediata, a, a tener modelos de referencia, pero que muchas veces son nada más banales. Es decir, yo te muestro el dinero, te muestro el cuerpo, te muestro eso, y la gente vive mucho sobre esta función de estereotipos. Quiero ser como tal, o esto es el éxito, o esto es mi realización, pero nunca se ponen a pensar realmente quién soy yo, ¿no? O qué cosas son importantes. Para mí va a ser una burbuja, porque tarde que temprano se dan cuenta que eso no los lleva a ningún lugar, ¿sí? Y cuando tú admiras a alguien que a lo mejor pues no te va a aportar nada a tu vida, tarde que temprano tienes que entenderlo. Pero esta tendencia de los contenidos, sí sé que va mucho hacia si nos vamos a las generaciones más pequeñas, tienes que darles contenido visual, me refiero a video. O sea, ellos van a estar consumiendo video constantemente y por eso plataformas como TikTok han funcionado tan bien, porque son videos muy cortos. 15 segundos, 17, 18, ya si te tardas un minuto ya perdí la atención. Necesito cosas que me tengan aquí, ¿no? O sea, estar de alguna manera muy atento donde lo que estoy recibiendo. Y es algo que a lo mejor las generaciones más grandes no ven. Ellos están muy a gusto en Facebook o están muy a gusto en YouTube y demás, ¿no? Pero, ojo, hay que prestar atención hacia lo que viene. Entonces, si nosotros evaluamos que cada vez la atención es más pequeña y que muchas veces estas personas no están consumiendo un contenido que les genere algo, tenemos que hacerlo suficientemente creativos para generar contenidos cortos, pero que de alguna manera puedan enganchar. Y de ahí, independientemente de la plataforma que utilices, claro, hay plataformas como YouTube que son para contenidos largos, está hecho para eso y no hay ningún problema. Hay plataformas como Instagram que a lo mejor, bueno, Instagram se ha ido nutriendo, ¿no? De otras plataformas como Snapchat, o se ha ido nutriendo de plataformas como el mismo TikTok, donde pues yo sé que eso funciona y lo voy incorporando y cada vez se hace más robusto. Y está bien, ahora estamos aquí. Eh, Facebook, bueno, Facebook yo creo que cada vez el nicho empieza ¿cuál sería la palabra? Empieza como a relegarse, ¿no? O sea, cada vez hay una distinción, hay mucha censura en Facebook, hay muchos aspectos que a la gente no le gusta, de tal forma que, ¿sabes qué? Me voy hacia otros lugares donde puedo expresarme mejor. Y vienen varias cosas de ese tipo, ¿no? Los contenidos van mucho sobre qué tema te apasiona realmente. Y por otro lado, o sea, ¿cuál es tu enfoque y tu fortaleza para poder generarlos? Porque no todo el mundo los va a poder hacer, o sea, eso también es cierto. Hay dos esquemas, productores y consumidores. La gran mayoría de la gente es consumidora. O sea, me pongo en un ejemplo con TikTok. ¿Qué hace la gente? Bueno, yo genero mis contenidos. No, no generas tus contenidos. Lo único que estás haciendo es replicar el contenido de otros. Te grabas cantando, te grabas haciendo, pero lo que estás haciendo es tomar el contenido que alguien hizo, un productor, y mucha gente lo utiliza, que son los consumidores. O sea, esa viene siendo la tendencia, ¿no? Para tener éxito como consumidor tienes que ser extraordinario, sumamente extraordinario, porque vas a competir contra una gran masa de gente. Cuando eres productor,
la masa es mucho más pequeña. O sea, compites con menos, ¿no? Si eres creativo y eres lo suficientemente audaz, seguramente vas a tener un mejor resultado. Entonces, es como ese matiz, ¿no? Que tenemos que entender, tenemos que manejar, y hablando sobre los contenidos, va sobre esta línea, ¿no? Contenidos cortos, creativos, que logren enganchar a la gente. Excelente, en pocos minutos, Salvador, una tremenda explicación para todos los emprendedores digitales que quieren transformar las redes sociales en una plataforma para potenciar sus negocios. Estamos conversando con Salvador Mingo, experto en emprendimiento digital. Soy Alejandro, comunicador. Puedes conocer de este y otros proyectos en www.alejandrocomunicadorchile.com. Quiero tomarme un segundo, Salvador, para agradecer a todas las personas que están conectadas, a Walter Torres 876, a Alondra 2455, a Fernando 4479 y a John MSM y también a Cafecito con Cata. Un saludo, Cata, desde Miami, directamente otra emprendedora también. Salvador, tú hablabas en tu podcast de la educación, de qué está pasando con las universidades. Yo soy de la época de los 90, donde la educación cara a cara era imprescindible. Yo estudié en la universidad muchos años, jamás hice un curso online en esa época, pero hoy nos enfrentamos a plataformas como Coursera, en donde las mismas universidades han estado obligadas a entrar en esa plataforma para entrar en el mundo de la educación digital y de la Uh -huh. educación online. ¿Ese es el futuro, Salvador? ¿Las universidades tradicionales están llegando tarde a esta transformación tecnológica? Te voy a decir que, ¿cómo lo percibo? Creo que ha habido industrias que han sido privilegiadas a lo largo del tiempo, y la educación ha sido una de ellas. ¿Privilegiadas a qué me refiero? A que su tasa de disrupción ha sido muy pequeña. Si tú lo analizas, hay universidades que tienen siglos, siglos de existir y siguen con el esquema que les funcionó hace siglos. Es casi como la religión, o sea, es un poco, pues no me meto en ese tema, me voy a enfocar en la parte de... ¿Sí? Pero, y son universidades que a lo mejor te cobran mucho dinero, o sea, me voy a enfocar mucho a la educación privada sobre todo, que cobran mucho dinero, pero digamos que el servicio que te ofrece no ha ido a la par del dinero que te cobro, ¿sí? O sea, yo te cobro mucho porque es algo, tener un título, graduarte conmigo, es prestigio, etc., etc., lo que tú quieras, pero no ha ido a la par en función de del valor que te estoy ofreciendo. Te estoy ofreciendo lo mismo que a lo mejor hace décadas atrás. ¿Por qué? Porque sigo viviendo sobre esa línea y a lo mejor no he tenido necesidad de reinventar. Lo que ha pasado en los últimos años es que han surgido muchas universidades, digámoslo así, de bajo costo, pero tampoco se han diferenciado del todo. Lo único que se diferencian es quizá en la cuestión del precio, pero no pasa de ahí. Lo que ha sucedido con el COVID, por ejemplo, creo que puso en jaque a la educación. Porque imagínate, a lo mejor yo soy alguien que valoro la educación privada por lo que me ofrece, por la experiencia, las personas que voy a conocer, las instalaciones que voy a disfrutar, los contactos que voy a tener y sobre todo también a la gente con la cual voy a interactuar y me voy a divertir. Mi círculo de amistades, todo lo que va a fluir. Esos son aspectos muy importantes de la educación privada, ¿no? O sea, de este esquema. Y a lo mejor pública también, pero más enfocada hacia la parte porque cuesta más dinero. Pero con el COVID todo eso desapareció. Desapareció el hecho de ir a las instalaciones o aprovecharlas, desapareció el hecho de la interacción con la gente, desapareció el hecho de irme de fiesta con los amigos de ahí, desapareció el hecho de poder tener este contacto directo con las personas que a lo mejor me pueden ayudar más, con los maestros, los profesores. Todo eso no está. Entonces, ¿cómo te voy a seguir cobrando lo mismo por algo que tú puedes conseguir, como mencionaste muy bien, en plataformas digitales que te va a costar, o incluso puede ser hasta gratuito, en relación a a la parte del conocimiento? Las universidades tienen que reinventarse. Creo que ya no les queda otra alternativa. Pienso que sí los tomó de golpe, en su mayoría, a pesar de que muchas tenían a lo mejor sí servicios en línea y sí tenían plataformas digitales, pero no era
core, o sea, no era la parte fuerte, ni mucho menos, eran como cosas extras. Ahora van a tener que invertir fuertemente en recursos que hagan que tu experiencia digital pueda de alguna manera acercarse a lo que era la experiencia de estar en sitio, ¿no? Y este es el reto. A lo mejor van a tener que buscar ponentes de primera línea, o sea, vas a tener que, pues, una conferencia con, pues, con Bill Gates, no sé cómo le tengo que hacer, pero me tienes que dar una charla para mi escuela, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, vas a tener que buscar referentes de la industria, las cuales te puedan apoyar para que la educación que tú ofrezcas suba de nivel. Es una idea. Puede haber, a lo mejor puedes crear ahí ya mundos virtuales, ¿no? Donde a lo mejor esa realidad que veíamos como ficticia ahora se empieza a acelerar. Puede ser. Quizá dentro de un tiempo, si es que todo sale bien con las vacunas y toda la gente se reactive nuevamente, pero sí considero que no va a poder ser como fue antes. La gente ya tiene un criterio diferente y además, quieras o no, esto ha afectado la psique, o sea, esto ya la gente no va a estar tan tranquila ni tan confiada. Entonces, y este tipo de industria como la educación, pues va a tener que hacer los ajustes necesarios para poder prevenir que eso no les vuelva a pasar. Salvador, hablemos un poco del futuro de la humanidad en una reflexión más profunda. Mi intención como comunicador social es poder mezclar el mundo de la comunicación social con el mundo del desarrollo sostenible. Sabemos que a nivel mundial tenemos un gran desafío que es poder cumplir con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible para construir un mundo distinto, un mundo mejor. Desde esa perspectiva, ¿cómo te imaginas este mundo en 10 años más? ¿Qué cosas y aspectos que hemos vivido en el COVID se van a mantener en el tiempo, de aspectos positivos en el fondo, y nos van a permitir construir una sociedad distinta? ¿Cuál es tu anhelo y tu proyección para este mundo 2.0 o esta era post-COVID que ya en unos meses más vamos a empezar a vivir? Sobre tu pregunta, a veces me viene a la mente qué pasa con ciertos países como Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Dinamarca. Si lo analizas, ¿por qué no escuchamos del COVID con ellos? O mínimo, o sea, realmente no. Porque ellos no tienen realmente el distanciamiento, ni tampoco tienen estos caos que tenemos nosotros. Yo creo que parte de, en 10 años, o incluso antes, todo dependerá de cómo esto se vaya moviendo. Pero va a ir muy sobre la línea de ser una sociedad más íntegra, digámoslo así, o de mayor cohesión. No nada más pensar en lo que a mí me conviene, sino comenzar a pensar en qué nos conviene a todos. Y no me refiero a un punto de vista de izquierda, derecha y nada de eso. Me refiero más bien hacia una situación sobre, tenemos que ser una sociedad más inteligente y más consciente. Y creo que ese es el punto. En estos países que te dije antes, la sociedad como tal tiene una interacción directa con el gobierno que lo rige. O sea, no es una división de poderes ni mucho menos. De tal forma donde gran parte de las soluciones son bajo consenso, pero de gente que sabe lo que puede convenir mejor y no están pensando en un beneficio nada más de lo que yo puedo obtener, sino cómo podemos ser todos mejores, cómo podemos tener una mejor sociedad, cómo podemos mantener quizá mejores condiciones para todos, etcétera. Yo creo que el mundo se tendría que mover hacia esos modelos. Pienso que eso es no digo que sean perfectos, cada quien tendrá obviamente pues hay que vivir ahí para entender, pero creo que son más efectivos que lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica o en otros lugares, donde lucha de poderes, donde la gente no se informa, donde cada quien ve por su propio bienestar, donde mucha gente está dormida, donde ni siquiera les interesa lo que puede suceder o cómo les puede afectar, están esperando obtener algo de que alguien más lo salve, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que si te das cuenta, esta cuestión del COVID, a los países que más ha pegado, ha sido los países que tienen como este tipo de conflictos, o sea, este tipo de separación interna, ¿no? Entre muchos grupos y muchas cosas. El principal es Estados Unidos. O sea, le pegó porque al final, eso, menciona por ahí alguien que los países que tienen historial de conflictos no resueltos son los que más han sufrido con este asunto. Y la gente o los países que han tenido, digamos,
mayor orden y mayor, no, digamos que no sufren de este tipo de conflictos, sino más bien de alguna manera está mucho más regulado y la gente o como sociedad es más madura. Este problema del COVID apenas si los tocó. Entonces, esto es una señal de cómo nosotros tenemos que aprender de los que han tenido resultados para tratar de incorporarlo a lo que nosotros podemos hacer. Sería como la opinión que me viene, ¿no? Sobre esta pregunta. Y esperamos que podamos construir entre todos un mundo distinto donde nos preocupemos de los recursos naturales, del consumo, que sea responsable, de poder integrarnos también con otras comunidades y generar estas sinergias virtuosas para un modelo de desarrollo distinto, Salvador. Coincido muy plenamente contigo desde ese punto de vista. La última pregunta. Ese emprendedor que está confundido en su asiento, que perdió su trabajo, que no sabe qué hacer, que tiene miedo y pánico a poder empezar ese negocio que sabe que va a resultar y que le tiene miedo a las redes sociales. ¿Cómo te puede encontrar, Salvador? ¿Cómo puede trabajar contigo? ¿Cómo puede acceder a tu programa Conocimiento Experto y cómo puede conocer más de ti? Bueno, yo creo que la línea base es esa, ¿no? O sea, tú me buscas en YouTube eh, como Salvador Mingo, Conocimiento Experto, me encuentras. Podcast, Salvador Mingo, Conocimiento Experto, me encuentras. Aquí Instagram y demás. Toda la gente que tenga inquietud por realizar emprendimientos digitales, a toda la gente que tiene estas ganas de hacer, o incluso personas que ya lo han hecho, pero que no les ha funcionado o que no han encontrado un camino. La intención de crear el canal Conocimiento Experto es eso. O sea, ¿sabes qué? Vamos ajustando tu estado mental. O sea, si tú no tienes una mentalidad correcta, es muy complicado que logres hacer que las cosas funcionen. Entonces, alguien decía por ahí, ¿no? Lo que existe en el exterior es un reflejo de lo que hay en el interior. Tienes que estar bien dentro para poder manifestar lo que quieres afuera. Y todo empieza por la manera en la cual tú puedes ir nutriendo tu mente, ¿no? Creando estos hábitos, creando este tipo de formación que te va a ayudar a ser una mejor versión, que viene siendo el mensaje que siempre les trato de transmitir. Me pueden encontrar por todos esos medios, es decir, el contenido es gratuito, ahí está. Hay gente que a lo mejor yo quiero una asesoría contigo, etc. Normalmente pues me pueden escribir a salvador@salvadormingo.com, coméntenme su caso y lo podemos evaluar, ¿no? En función de las circunstancias. Y también está mi página, salvadormingo.com, donde ahí pues puedes también encontrar más servicios y otras cosas. Y en general, bueno, creo que son los medios principales, ¿no? Y bueno, si me permites nada más complementar sobre esta persona que tenga temores y tenga cosas, la frase que me gusta mucho usar es pasos de bebé. El problema con la gente es que quiere llegar a un objetivo, está aquí y quiere llegar acá y se imagina estando aquí, pero con una mentalidad estando acá. Esto pues da miedo, no estoy listo, ¿qué va a pasar? ¿Me va a frustrar? No, tú tienes que comenzar a pensar un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. ¿Sí? Y cuando te des cuenta, a lo mejor ya estás aquí, pero no sufriste con el estado mental de acá. Es la forma, ¿no? En la cual tú tienes que hacer, pero eso sí, requiere disciplina, requiere constancia, requiere consistencia. No se va a dar solo. Te van a vender muchas fórmulas afuera, resultados rápidos, resultados increíbles, gana dinero mientras duermes, no tienes que hacer nada, todo es fantástico, el botón mágico, 2 aplicaciones, lo que tú quieras. ¿Quiénes se enriquecen de eso? Por la gente que te lo vende. Punto. Pero si tú realmente quieres algo, vas a tener que dar estos pasos de bebé, ¿sí? Una y otra vez, hasta que logres conseguir eso. Es lo que te puedo sugerir. Esos pasos de bebé que sean seguros y también complementarlo con una frase que yo siempre utilizo, que es la cabeza piensa en donde pisan los pies del gran Paulo Freire. Te quiero agradecer, Salvador, por tu generosidad de habernos regalado este espacio, por esta conversación con propósito, por acompañar a toda la gente y te deseo un buenos días, buenas tardes, buenas noches también, como lo he escuchado además en otras secciones del podcast, Salvador. Chile y México se conectan en una conversación con propósito con Salvador Mingo. Muchas gracias por haber formado parte de este Instagram Live. Que esté muy bien. Muchas gracias, Alex. Un abrazo fuerte a la distancia y espero que no sea la última. Hay que hacer más. Así es. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao.
Hemos estado con Salvador Mingo, mi nombre es Alejandro.